Muy buenas, parece que estamos volviendo a ver correcciones en los mercados bursátiles. Vamos a echarle un vistazo a un índice estadounidense, uno europeo y, como no, nuestro queridísimo índice IBEX 35. ¿Por qué? Pues porque si efectivamente comienzan ahora las correcciones, después de las últimas subidas con importantes, valga la repetición de la palabra, reacciones alcistas, la corrección a partir de ahora también puede ser importante y podemos sacarle provecho. Para eso, vamos a echarle un vistazo. Vamos a comenzar como siempre con el Nasdaq tecnológico. Aquí lo tenemos, movimiento de corrección pandémico, marzo del 2020. A partir de entonces una clara estructura de máximos y mínimos crecientes, línea tendencial rota, máximos históricos en noviembre del año pasado, 2021, y a partir de ahí, y vamos a acercarnos un poquito para verlo con mayor lujo de detalles, como estamos viendo, una clara pauta de máximos y mínimos decrecientes. Teníamos una idea, y es que aquí se estaba fraguando una figura bastante peligrosa, un hombro, cabeza, y todo esto era el segundo hombro, con lo cual estaba a puntito de activarse. No ha sido así, pero cabe otra hipótesis. ¿Qué pasa si estamos hablando de que todo esto es el hombro, todo esto hasta aquí abajo es la cabeza, y a partir de ahora hay el inicio ascendente de del segundo hombro, ¿no? De la parte derecha del hombro. Cabe esa hipótesis. Con lo cual, ¿por qué? Por dos motivos. Primero de todos, especialmente si tiramos un retroceso de Fibonacci desde el último impulso, que es esta zona de aquí, hasta los recientes mínimos. A ver si podemos hacerlo, un momentillo. Ahí está. Nos encontramos como esa zona de 61.8, justo esa zona de máximos anteriores, y ahora hemos llegado al mismo punto. Por lo tanto, es importante tener en cuenta esta posibilidad. Por otro lado, también hay que tener en cuenta que en la medida que se ha roto este máximo, pero no el siguiente, estamos ante un inicio de posible corrección. Vamos a acercarnos más y vamos a pasar de gráfico diario a gráfico de una hora. ¿Para qué? Pues para poder ver con mayor lujo de detalles dónde están posicionadas las opciones, en este caso, para colocarnos en el lado corto. Concretamente estamos hablando del producto Turbo 24, que nos da esa opción. La de color rojo, posicionamiento en posición corta, apostamos por lo tanto a una corrección, y en color azul apostamos por una continuidad de las subidas. Pues atentos, porque tenemos desde el inicio del 15 de marzo una clara reacción alcista, una clara pauta, como estamos viendo, de máximos y mínimos crecientes. Y ahora se está poniendo en entredicho. Este mínimo todavía podemos contemplar que es creciente respecto al anterior, pero ojo, porque ahora mismo, en tiempo real, estamos viendo como los mínimos son inferiores ya a los de antes, a los de el miércoles día 30. Así que muy atentos, porque cabe esta posibilidad, la construcción de una posición corta. Para ello pinchamos en el lado corto, ya lo había hecho, tenemos dos opciones bastante interesantes. A mí me gusta más la tercera, por aquello de tener margen de movimiento. La más agresiva nos apalanca 53 veces, vale un Turbo 24, 2,86 euros, y el margen de maniobra, a poco que reaccione, pues oye, con una reconquista de los 15.100, tenemos que ser rápidos y veloces para cerrar la posición y mantener parte de ese valor del Turbo 24. El coste en términos de pérdida de apalancamiento de 54 a 42 yo lo considero asumible. ¿Por qué? Pues porque apalancamos también por una cantidad elevada. Sin embargo, nos vamos inclusive por una zona importantísima, por encima de los máximos recientes, lo cual nos da una garantía de que el ruido en el muy corto plazo no nos va a asustar, dicho de alguna forma. Por lo tanto, a mí me gusta sacrificar un poquito de apalancamiento. El Turbo 24 es más caro, pero estamos hablando de 3,5 euros, 3,58 ahora mismo, y simplemente da la posibilidad de modular la compra. Podemos comprar tan solo 10 turbos 24 si nos da la gana. Así que esta es una muy buena posición. Por supuesto que siempre hay que darle el vistazo al lado contrario. ¿Por qué? Pues porque si esta pauta de mínimos crecientes no se rompe, el mercado se gira ahora inmediatamente, cerramos la posición, oye, ante un nuevo máximo, vamos a tener que pensar en la estrategia totalmente contraria, la del turbo alcista, y por lo tanto, este turbo, que ahora tiene un gran apalancamiento porque está muy cercano, 97 veces, y que vale muy poco, un poco más de euro y medio, se va a poner bastante interesante.
obviamente. Vamos rápidamente también a echar un vistazo al DAX alemán. ¿Por qué el DAX alemán me gusta también? Pues porque tiene un soporte en los 16.000, bueno, no, perdón, 14.600 puntos aproximadamente. Hemos visto deslices, esto es un gráfico diario, en formato intradiario hemos visto bajadas hasta la zona de los 14.800, más o menos, que es donde ha ido ahora mismo. Es decir, hemos estado, ojo, un año entero con esa, vamos a llamar, cama elástica en torno a los 15.000 puntos, donde tú llegabas, el precio rebotaba, se profundizaba algo, pero rebotaba con fuerza. Bueno, pues un año rebotando en la cama hasta que la cama se rompió. ¿Qué ha pasado? La corrección la estamos viendo, el rebote es igual, un gran movimiento nube, pero ¿qué está ocurriendo en las dos últimas velas? Correcciones importantes. ¿Y justo dónde comienzan las correcciones? Donde estuvo siendo un año soporte, ahora es una clara resistencia. Por lo tanto, no estamos llegando tarde. Vuelvo a hacer el mismo ejercicio. Abrimos un gráfico de 1 hora para ver con todo lujo de detalles la corrección de estas dos últimas sesiones. Está cogiendo fuerza, la pauta de mínimos crecientes aquí entró lateralizada, aquí como medida de garantía de que esto va a ir a menos, a precios a la baja, pues bueno, podríamos esperar inclusive la pérdida de los 14.120 euros. Obviamente esto nos va a encarecer el Turbo 24 en posición corta. Tenemos uno muy agresivo, muchísimo, 75 veces de apalancamiento, un poquito menos de 2 euros su precio, considero que es demasiado elevado. Yo me iría a este de aquí, por encima de este conato. Estamos hablando de los 14.760, en este caso apalancamos 34 veces. Tenemos la posibilidad de hacer un mix entre ambas, es decir, tomar una posición muy agresiva, con esa palanca de 75 veces, y ver y apostar a que efectivamente va a seguir cayendo. Obviamente, si una vez baja este nivel, vemos que el mercado aguanta y que se inicia una reacción, ojo, lo mismo que decía antes en el DAX, está siempre la bidireccionalidad, es una de las grandes virtudes que tiene este instrumento, ¿no? Por lo tanto, aquí en el lado largo estaremos muy atentos porque nos encontraremos posiciones muy apalancadas. Aquí tenemos, por ejemplo, 38 veces que se van a convertir perfectamente en más de 120 veces. Ahora mismo tenemos la más cercana, es que está ahí, de 150 veces. Esto es una animalada y ya te está advirtiendo que la horquilla está fuera de rango habitual, ¿no? Pero llegado el momento aquí abajo, estos precios de Turbo 24 en posición larga van a tener una gran palanca. Y por último, como había prometido, ¿qué hay del índice IBEX 35? Pues más o menos ha hecho también lo mismo, ¿no? En el largo plazo no hay ningún cambio, tenemos una clara pauta de máximos decrecientes, tenemos también, a imagen y semejanza del DAX alemán, un cierto movimiento nube, y tras esta lateralización no puede con la zona de los 8.650 más o menos, y está iniciando una corrección. De momento nos hemos descolgado unos 200 puntos en 2 sesiones bursátiles, estamos amenazando la zona del mini rango de esta semana y amagamos efectivamente con salir por la parte de abajo. Hacemos el mismo ejercicio, nos vamos al gráfico de 1 hora para poder ver con todo lujo de detalles esta pauta de máximos y mínimos decrecientes, donde vemos que la pauta de mínimos crecientes empieza a ponerse en entredicho. También, a modo de garantía, podemos esperar tranquilamente a la perforación de los 8.240 puntos aproximadamente. El turbo en posición corta más cercano seguirá siendo este, aunque yo me temo que emitirán y por lo tanto aparecerán nuevos por esta zona. Habrá que estar muy atentos a los apalancamientos porque serán más elevados de este 34 veces. Y por supuesto, al igual que comentaba en el DAX alemán, llegado el caso de precios en los 8.270, si el mercado de nuevo reacciona al alza, obviamente aquí tendremos muy interesantes turbos, porque estaremos hablando de apalancamientos posiblemente también de 100 veces y con valores de medio euro por turbo 24 en posición larga. Así que atentos porque esto puede ser el principio de algo muy grande, muy duradero, porque llevamos 2 semanas con subidas muy importantes y en el peor de los casos lo que puede ocurrir es que solo bajemos muy poquito hasta esta zona de lateralización que estábamos viendo en el IBEX, en el DAX y en menor medida también en el DAX, en el Nasdaq estadounidense. Así que si solo es hasta ahí el movimiento es muy pequeño, pero estamos con apalancamientos elevados. Hay que asumir un riesgo porque el Turbo 24 en posición corta está muy cerca. Pero, por contra, apalanca mucho. Si se rompe, garantizamos mucho el que la posibilidad vaya a más
y por lo tanto ganamos en fiabilidad, en estadística. No, se nos pone de nuestro lado. Es cuestión de ir monitorizando la evolución e ir sacando parciales, ir sacando beneficios. Y por supuesto, muy atentos a la zona de posible rebote, por si acaso hay que tocar la pata contraria, es decir, la del turbo 24 en posición larga. Así que atentos, bidireccionalidad, doble estrategia en 3 valores, 3 índices en este caso, y a partir de ahora que sea el mercado el que decida el rumbo adecuado.